desierto donde Jesús se había retirado con sus discípulos. Pero la gente no alcanza para escucharlo y hacerse curar. Sus palabras y sus gestos dan esperanza. E i discepoli, uomini pratici, invitano Gesù a congedare perché possano andare a procurarsi da mangiare. Al caer el sol, la multitud está todavía allí. Los discípulos, hombres prácticos, invitan a Jesús a despedirse de ellos para que puedan ir a buscar comida. Pero él responde: «Dadles vosotros de comer». Imaginamos las caras de los discípulos. Jesús sabe bien lo que va a hacer, pero quiere cambiar la actitud de ellos. No decir que se las arreglen, sino y que ellos encuentren algo de comer, sino ¿quién nos ofrece la providencia para compartir? Jesús vuole portarli al secondo atteggiamento. Y Jesús quiere llevarlos en el segundo comportamiento. La primera respuesta es práctica, pero no es generosa. Que vadano a trovare, que si arrangino. E Gesù pensa de un altro modo. Que se las arreglen, que vayan ellos a buscar la comida. Y Jesús piensa de otra manera. Jesús, a través de esta situación, quiere educar a sus amigos de ayer y de hoy en la lógica de Dios. ¿Y cuál es la lógica de Dios que vemos aquí? La lógica de hacerse cargo del otro. La lógica de no lavarse las manos, la lógica de no mirar a otro lado, sino la lógica de hacerse cargo del otro. Eso de que se las arreglen no entra en el vocabulario cristiano. Apenas uno de los 12 dice con realismo: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Jesús responde: traedlos acá. Toma esa comida entre sus manos, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición e inicia a partir y a dar las porciones a los discípulos para distribuirlas. Y esos panes y esos peces no terminan, bastan y sobran para miles de personas. Con este gesto Jesús manifiesta su poder, pero no de forma espectacular, sino como un signo de la caridad, de la generosidad de Dios Padre hacia sus hijos cansados y necesitados. Él está inmerso en la vida de su pueblo, comprende los cansancios y los límites, pero no deja que ninguno se pierda o falte. Nutre con su palabra y dona alimento abundante para el sustento. Este relato evangélico es evidente, se ve y es evidente la referencia a la Eucaristía, sobre todo donde describe la bendición, la fracción del pan, la entrega a los discípulos, la distribución a la gente. Cabe señalar el vínculo estrecho entre el pan eucarístico, alimento para la vida eterna, y el pan cotidiano necesario para la vida terrena. Antes de ofrecerse a sí mismo como pan de salvación, Jesús se preocupa por el alimento para aquellos que lo siguen y que por estar con Él se han olvidado de hacer provisiones. A veces se contrapone espíritu y materia, pero en realidad el espiritualismo, como el materialismo, es ajeno a la Biblia, no es un lenguaje de la Biblia. La compasión, la ternura de Jesús ha mostrado respecto a la multitud, no es sentimentalismo, sino la manifestación concreta del amor que se hace cargo de las necesidades de las personas. Y nosotros estamos llamados a acercarnos a la celebración eucarística con estas mismas actitudes de Jesús. Compasión de las necesidades de los otros. Esta palabra que se repite en el Evangelio cuando Jesús ve un problema, una enfermedad,
o esta gente sin comida ebbe compassione. y tiene Ne ebbe compasión, compassione. tiene compasión. Compassione non è un sentimento La puramente compasión materiale. no es un sentimiento puramente La vera material. compassione La è verdadera compasión partire con, prendere su que di empieza noi i con dolori altrui. nos toma de nosotros Forse ci farà el bene dolor de los otros oggi domandarci, y hoy nos hará io bien ho compassione? preguntarnos, ¿yo tengo compasión? Quando leggo le notizie delle guerre, delle Cuando fame, leo delle las pandemie, noticias tante de las cose, guerras, ho del hambre, de las compassione di quella pandemias, gente. tanta gente, ¿tengo Io compasión ho de esa gente? compassione della gente che Yo tengo è vicina a compasión me. de la gente que está Sono cercana a mí. capace di patire con loro ¿Soy capaz de tener o guardo empatía con dall'altra ellos parte o miro a otro lado o che si arrancino. o que se las Non arreglen? dimenticare questa No se olviden parola de esta compassione. palabra È fiducia compasión, nell'amore provvidente del Padre e significa coraggiosa condivisione. que es tener Maria confianza en el Santissima ci Padre. aiuti a percorrere il cammino che il Signore ci indica nel Vangelo di oggi. E il María percorso della Santísima nos fraternità ayude a recorrer el è camino que el Señor essenziale nos per indica en el affrontare Evangelio de hoy. le povertà e le Es el sofferenze di recorrido questo de la mondo. fraternidad que es esencial Specialmente para in questo afrontar momento, las guarda, pobrezas y los sufrimientos de este che ci mundo proietta oltre il mondo stesso, y nos proyecta perché más è un allá del mundo cammino mismo che inizia da Dio porque es un camino que inicia en e a Dios Dio ritorna. y a Dios vuelve. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Lux perpetua luce Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, penso al popolo di Nicaragua pienso al pueblo de Nicaragua soffre per l'attentato alla cattedrale di Managua, que sufre por el atentado a la dove è catedral stato de Managua, molto danneggiata, donde ha quasi sido distrutta. muy dañada, L'immagine casi tanto destruida, venerata di Cristo che ha accompagnato e sostenuto durante i secoli y han dañado la imagen fedele. de Cristo que ha sostenido por mucho tiempo Cari fratelli el nicaraguense, pueblo sono vicino fiel. e prego per voi. Os estoy cercano y rezo por Da vosotros. ieri e fino alla mezzanotte di oggi
ricorre il perdono di Assisi. Desde ayer y hasta la medianoche de hoy tiene lugar el perdón de Asís, el regalo espiritual que San Francisco obtuvo de Dios por la intercesión de la Virgen María. Se trata de una indulgencia plenaria que se puede recibir acercándose a los sacramentos de la confesión y la Eucaristía y visitando una parroquia o una iglesia franciscana, recitando el credo, el Padre Nuestro y rezando por el Papa y sus intenciones. La indulgencia también puede ser destinada a una persona fallecida. Qué importante es poner el perdón de Dios en el centro, que genera el paraíso entre nosotros, este paraíso que viene del corazón de Dios, que es misericordioso. Saludo con afecto a los aquí presentes, romanos, tantos, y peregrinos. Mira, veo los alpinos Falosco allí, de fondo. También muchos brasilianos con las banderas. Y os saludo a todos. Y alargando el pensiero y extendiendo mis pensamientos a todos los que están conectados. Espero que durante este tiempo muchos puedan vivir unos días de descanso y contacto con la naturaleza, en los que también se pueda recargar la dimensión espiritual. Y al mismo tiempo espero que, con el compromiso convergente de todos los líderes políticos y económicos, se relance el trabajo. Sin trabajo, las familias y la sociedad. De hecho, la humanidad había alcanzado un hit histórico. Pero hoy, en la Asunción de María al cielo, celebramos una conquista infinitamente más grande. La Virgen ha puesto sus pies en el paraíso. No ha ido solo en espíritu, sino también con el cuerpo, toda ella. Este paso de la pequeña Virgen de Nazaret ha sido el gran salto de la humanidad. De poco sirve ir a la luna si no vivimos como hermanos en la tierra. Pero que una de nosotros viva en el cielo con el cuerpo nos da esperanza. Entendemos que somos valiosos, destinados a resucitar. Dios no dejará desvanecer nuestro cuerpo en la nada. Con Dios nada se pierde. En María se alcanza la meta y tenemos ante nuestros ojos la razón por la que caminamos. No para conquistar las cosas de aquí abajo que se desvanecen, sino la patria allá arriba que es para siempre. Y la Virgen es la estrella que nos orienta. Ella se fue primero. Ella, como enseña el concilio, precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo. ¿Qué cosa ci consiglia la nostra madre? ¿Qué nos aconseja nuestra madre? Hoy, en el Evangelio, lo primero que dice es: engrandece mi alma al Señor. Acostumbrados a escuchar estas palabras, quizás ya no hagamos caso a su significado. Engrandece literalmente significa hacer grande, engrandecer. María engrandece al Señor, no los problemas, que tampoco le faltaban en ese momento, sino al Señor. ¿Cuántas veces, en cambio, nos dejamos vencer por las dificultades y absorber por los miedos? La Virgen no, porque pone a Dios como primera grandeza de la vida. De aquí surge el Magnificat. De aquí nace la alegría, no de la ausencia de problemas que antes o después llegan,
sino de la presencia de Dios. Porque Dios está cerca de nosotros, nos ayuda, porque Dios es grande. Y sobre todo, Dios mira a los pequeños. Nosotros somos su debilidad de amor. Dios mira y acoge a los pequeños. María, de hecho, se reconoce pequeña y exalta las maravillas que el Señor ha hecho en ella. ¿Y cuáles son? Sobre todo, el don inesperado de la vida. María es virgen y se queda embarazada. Y también Isabel, que era anciana, espera un hijo. El Señor hace maravillas con sus pequeños, con quien no se cree grande, sino que da un gran espacio a Dios en la vida, con quien no se cree grande. Él extiende su misericordia sobre quien confía en Él y enaltece a los humildes. María alaba a Dios por esto. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿nos acordamos de alabar a Dios? ¿Le damos las gracias por las maravillas que hace por nosotros? Por cada jornada que nos regala, porque nos ama y nos perdona siempre, por su ternura y aún por habernos dado a su madre, por los hermanos y las hermanas que nos ponen en el camino, porque nos ha abierto el cielo. Agradecemos, le damos gracias a Dios, alabamos a Dios por estas cosas. Si olvidamos el bien, el corazón se encoge. Pero si como María recordamos las maravillas que el Señor realiza, si al menos una vez al día lo magnificamos, entonces damos un gran paso adelante. Una vez al día, decir, yo alabo al Señor, bendito sea el Señor. Es una pequeña oración, una pequeña alabar al Señor. El corazón con esta pequeña oración se dilatará. La alegría aumentará. Pidamos hoy a la Virgen, puerta del cielo, la gracia de iniciar cada día alzando la mirada hasta el cielo, hacia Dios, para decirle gracias. Como dicen los pequeños a los grandes, gracias. Angelus Domini, nunciavit Mariae. E concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nel verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, in quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante Christi Filii Tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, la Virgen María que hoy contemplamos en la gloria celeste es Madre de la Esperanza. Recientemente este título se ha incluido entre las letanías lauretanas. Invocamos su intercesión por todas las situaciones en el mundo que más tienen sed de esperanza. Esperanza de paz, de justicia, de una vida digna. Hoy quisiera rezar en particular por la población de la región septentrional de Nigeria, víctima de violencia y ataques terroristas. Sigo con particular atención la situación de la difícil sobre la situación del Nilo entre Egipto, Etiopía y el Sudán. Las difíciles negociaciones. Invito a todas las partes a continuar sobre el camino del diálogo para que el río eterno siga siendo una linfa de vida que une y no divide, que nutre siempre amistad, prosperidad, hermandad y jamás enemistad o incomprensiones o conflicto. Que se haga el diálogo entre los hermanos de Egipto, Etiopía y del Sudán. Que el diálogo sea vuestra única elección por el bien de vuestras queridas poblaciones y del mundo entero. Saludo tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países, familias, grupos parroquiales y asociaciones. En particular, saludo a los jóvenes de Acción Católica de San Jerónimo en Trieste. Os deseo una buena fiesta de la Asunción a todos ustedes aquí presentes, a aquellos que están de vacaciones, como también a los que no tienen esta posibilidad, especialmente a los enfermos, a las personas que están solas y a quien asegura los servicios indispensables para la colectividad. Sería un bonito gesto hoy acudir a un santuario para venerar a la Virgen. Los romanos y cuantos se encuentran en Roma podrían ir a Santa María Mayor para rezar delante de la imagen de la Salus Populi Romani. Buona festa a tutti voi. Feliz fiesta a todos ustedes. El saludo del Papa con una linda sonrisa dedicada a los fieles presentes en estos momentos en la Plaza San Pedro. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Feliz almuerzo y hasta. Y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra del Señor. Y después de la proclamación de este pasaje bíblico en 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar ahora la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pandemia sta continuando a causare ferite profonde, smascherando le nostre vulnerabilità. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres.
Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús. Y con esta fe abrazar la esperanza del reino de Dios, que Jesús mismo nos da. Un reino de sanación y de salvación que está ya presente en medio de nosotros. Un reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad, que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe. En la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad son mucho más que sentimientos o actitudes. Son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos abren a nuevos horizontes, también mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo. Un nuevo encuentro con el Vangelo de la Fede, de la Esperanza y del Amore. Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu creativo y renovado. De esta manera, seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que nos separan los unos de los otros, amenazando la familia humana y nuestro planeta. Gesù offre molti esempi di guarigione. Quando risana coloro che sono affetti da febbre, da lepre, El ministerio de Jesús ofrece muchos ejemplos de sanación, cuando sana a aquellos que tienen fiebre, lepra, parálisis, cuando devuelve la vista, el habla o el oído. En realidad sana no solo un mal físico, sino toda la persona. De tal manera la lleva también a la comunidad curada, la libera de su aislamiento. Pensemos en el bellísimo pasaje de la sanación del paralítico de Cafarnaún. Mientras Jesús está predicando en la entrada de la casa, 4 hombres llevan a su amigo paralítico donde Jesús. Y como no podían entrar, hacen un agujero en el techo y descuelgan la camilla delante de él. Jesús está predicando y ve descender esta camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y después, como signo visible, añade: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué maravilloso ejemplo de sanación. La acción de Jesús es una respuesta directa a la fe de estas personas, a la esperanza que depositan en Él, al amor que demuestran tener los unos por los otros. Y por tanto Jesús sana, pero no sana simplemente la parálisis. Jesús sana todo, perdona los pecados, renueva la vida del paralítico y de sus amigos. Hace nacer de nuevo, digamos así. Una sanación física y espiritual, fruto de un encuentro personal y social. Imaginemos cómo esta amicizia y la fe Imaginemos cómo esta amistad y la fe de todos los presentes en esa casa han crecido gracias al gesto de Jesús, el encuentro sanador con Jesús. ¿En qué modo possiamo aiutare a guarire il nostro mondo oggi? Y entonces nos preguntamos, ¿de qué modo podemos ayudar a sanar nuestro mundo hoy? Como discípulos del Señor Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, estamos llamados a continuar su obra de curación y de salvación, en sentido físico, social y espiritual. La Chiesa, benché amministri la grazia risanante di Cristo mediante i La sacramenti, Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los sacramentos y aunque proporcione servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta en la prevención o en el cuidado de la pandemia. Da ayuda a los enfermos, pero no es experta. Y tampoco da indicaciones sociopolíticas específicas. Esta
es tarea de los dirigentes políticos y sociales. Sin embargo, a lo largo de los siglos y a la luz del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios fundamentales, principios que pueden ayudarnos a ir adelante para preparar el futuro que necesitamos. Cito los principales, entre ellos estrechamente relacionados entre sí: la dignidad de la persona, el bien común, la opción preferencial por los pobres, la destinación universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, el cuidado de nuestra casa común. Todos estos principios expresan de formas diferentes las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor. Del tessuto personale e sociale. Tutti questi principi esprimono in modo diversi le virtù della fede, della speranza e dell'amore. Nelle prossime settimane vi invito a affrontare insieme. En las próximas semanas los invito a afrontar juntos las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, Le malattie sociali. sobre todo las enfermedades sociales. Lo faremo alla luce del Vangelo. Y lo haremos a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Exploraremos cómo nuestra tradición social católica puede ayudar a la familia humana a sanar este mundo que sufre de graves enfermedades. Es mi deseo reflexionar y trabajar juntos como seguidores de Jesús que sana, para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las generaciones futuras. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia sigue causando dolor y sufrimiento en toda la humanidad, sembrando muerte y un sinnúmero de enfermos. Además, muchas personas y familias viven un tiempo de incertidumbre por los problemas socioeconómicos que ha producido y que produce y que golpean sobre todo a los más pobres. Esta experiencia dramática nos invita a tener nuestra mirada puesta en Jesús, que hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Reino que sana y que salva, reino de justicia y de paz, que se manifiesta con las obras de caridad, que a su vez incrementan la esperanza y refuerzan la fe. Fe, esperanza y caridad que no son simples sentimientos o actitudes, sino virtudes infusas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y nos ayudan a curar a los demás, que nos abren nuevos horizontes, aún en medio de las tempestades. El Evangelio nos muestra a Jesús que sanaba a los enfermos, no solo de sus padecimientos físicos, sino también de sus sufrimientos morales. Los sacaba de su aislamiento para que se incorporaran de nuevo en la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, en la curación del paralítico de Cafarnaúm, pues Jesús no solo libra de su parálisis, sino que le renueva la vida tanto a él como a sus amigos a través de un encuentro personal y social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Dios nos invita a colaborar con Él y como se sumerge en la comunión con el Padre. Durante la travesía nocturna del lago, la barca de los discípulos se queda bloqueada por una repentina tormenta de viento. A un cierto punto vieron a alguien que caminaba sobre las aguas e iba hacia ellos. Se turbaron pensando que era un fantasma y gritaron con miedo. Jesús les tranquiliza: ánimo, que soy yo, no teman. Pedro responde, como era así decidido, responde:
Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Un desafío. Y Jesús le dice, ven. Pedro baja de la barca y da algunos pasos. Después el viento y las olas le asustan y empieza a hundirse. Señor, sálvame, grita. Jesús le agarra de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y este es un relato evangélico que es una invitación a abandonarnos con confianza en Dios en todo momento de nuestra vida, especialmente en el momento de la prueba y la turbación. Cuando sentimos fuerte la duda y el miedo y parece que nos hundimos, no tenemos que avergonzarnos de gritar. No tenemos que avergonzarnos de gritar como Pedro, Señor, sálvame. Al corazón de Jesús, Señor, sálvame. Es una bonita oración y podemos repetirla tantas veces, Señor, sálvame. Y el gesto de Jesús que enseguida tiende su mano y agarra la de su amigo debe ser contemplado durante mucho tiempo. Jesús es esto, Jesús hace esto. Es la mano del Padre que nunca nos abandona. La mano fuerte y fiel del Padre que quiere siempre y solo nuestro bien. Dios no es el gran ruido, no es el huracán, no es el incendio, no es el terremoto, como recuerda hoy también la historia del profeta Elías, que dice que Dios es la brisa ligera. Es quel filo di silenzio sonoro che non si impone, ma chiede di ascoltare. Es ese hilo de silencio sonoro que no se impone, pero pide de escuchar. Tener fe quiere decir, en medio de la tempestad, tener el corazón dirigido a Dios, a su amor, a su ternura de Padre. Jesús quería enseñar esto a Pedro y a los discípulos, y también hoy a nosotros. En los momentos oscuros, en los momentos de tristeza, Él sabe bien que nuestra fe es pobre. Todos nosotros somos pocos de poca fe. Todos nosotros, también yo. Y que nuestro camino puede ser perturbado, bloqueado por fuerzas adversas. Pero Él es el resucitado. No nos olvidemos de esto. Es el Señor que ha atravesado la muerte para ponernos a salvo. Incluso antes de que empecemos a buscarlo, Él está presente junto a nosotros. Y levantándonos de nuestras caídas nos hace crecer en la fe. Y nosotros en la oscuridad lo llamamos Señor, Señor, pensando que está lejos. Y Él dice, estoy aquí. Así es el Señor. La barca a merced de la tormenta es la imagen de la Iglesia, que en todas las épocas se encuentra vientos contrarios, a veces pruebas muy duras. Pensemos en ciertas persecuciones largas y amargas del siglo pasado y también hoy. En estas situaciones puede tener la tentación de pensar que Dios la ha abandonado. Pero en realidad es precisamente en esos momentos que resplandece más el testimonio de la fe, la testimonianza del amor, la testimonianza de la esperanza. Es la presencia de Cristo resucitado en su Iglesia, que dona la gracia del testimonio hasta el martirio, del que brotan nuevos cristianos y frutos de reconciliación y de paz por el mundo entero. Que la intercesión de María nos ayude a perseverar en la fe y en el amor fraterno, cuando la oscuridad y las tempestades de la vida ponen en crisis nuestra confianza en Dios. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat est. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, il 9 agosto del 1945, 75 anni fa, el 6 y el 9 de agosto de 1945, hace 75 años, tuvieron lugar los trágicos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. con commozione e gratitudine la visita che ho compiuto in quei luoghi lo scorso anno. Mientras recuerdo con conmoción y gratitud la visita que realicé en esos lugares el año pasado, renuevo la invitación a rezar y a comprometerse por un mundo totalmente libre de armas nucleares. In questi giorni il mio pensiero ritorna spesso al Libano y vedo En una estos bandiera días, del Libano, mi pensamiento un gruppo di libanesi. regresa a menudo hacia el Líbano y veo en la plaza las banderas La libanesas. catastrofe di martedì scorso chiama tutti La a catástrofe partire del dai martes libanesi a pasado collaborare llama a per il bene todos, comune empezando di por los questo amato libaneses, paese. a colaborar por el bien común Il de Libano este ha amado país. un'identità peculiare, frutto El Líbano dell'incontro tiene di una varie identidad culture, peculiar, fruto del emersa nel encuentro de corso del varias tempo culturas, come un que ha surgido modello con del el vivere tiempo como un insieme. modelo de convivencia. Certo, questa convivenza ora è molto fragile, lo sappiamo. Ciertamente Ma prego esta perché convivencia con ahora es l'aiuto muy di Dio frágil, e pero la rezo leale para que con la partecipazione di ayuda de tutti, Dios y la leal essa possa participación de rinascere todos libera e pueda forte. renacer libre y fuerte. Invito la Chiesa in Libano Invito a la Iglesia en el Líbano a estar cerca del pueblo en su calvario, como está haciendo en estos días, con solidaridad y compasión, con el corazón y las manos abiertas al compartir. per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale. Renuevo además el llamamiento para una ayuda generosa por parte de la comunidad internacional. Y por favor, pido a los obispos, a los sacerdotes y a los religiosos del Líbano que estén cerca del pueblo y que vivan con un estilo de vida que siga las huellas de la pobreza evangélica, sin lujo.
porque vuestro pueblo sufre y sufre tanto. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. Tante bandiere qui. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países. Hay tantas banderas aquí. Asociaciones. Familias, grupos parroquiales, asociaciones. En particular saludo a los jóvenes de Pianengo. Aquí están, rumorosos, de la diócesis de Crema, que han recorrido la vía Francigena de Viterbo hasta Roma. Muy bien, felicitaciones. Invio un cordiale saluto ai partecipanti al Tour de Pologne. Envío un cordial saludo a los participantes del Tour de Pologne. Tanti polacchi, ci sono qui. Hay tantos polacos también aquí. Gara ciclistica internazionale che quest'anno è disputata in... Se acerca una mujer que implora ayuda para la hija enferma. Ten piedad de mí, Señor. Es el grito que nace de una vida marcada por el sufrimiento, por el sentido de impotencia, de una madre que ve a la hija atormentada por el mal, que no puede curarla, no puede sanarla. Jesús al principio la ignora, pero esta madre insiste. También cuando el Maestro dice a los discípulos que su misión está dirigida solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no a los paganos. Ella continúa suplicándole y él a este punto la pone a prueba, citando un proverbio. Quasi un po' crudele questo. Parece casi cruel esto. La mete a la prueba. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y la mujer despierta inmediatamente le responde: sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con estas palabras, esta madre demuestra haber intuido la bondad del Dios Altísimo presente en Jesús, que está abierta a toda necesidad de sus criaturas. Esta sabiduría plena de confianza toca el corazón del Maestro de Jesús y le arrebata palabras de admiración. Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. ¿Cuál es la fe grande? La fe grande es aquella que lleva la propia historia, marcada también por las heridas, a los pies del Señor pidiéndole que la sane, que le dé sentido. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Y no siempre es una historia para exportar. No siempre es una historia limpia. Es casi siempre una historia difícil, con tanto dolor, tantos problemas y tantos pecados. ¿Qué hago yo con mi historia? ¿La escondo? Al contrario, la tenemos que llevar delante del Señor, ante el Señor. Señor, si tú quieres, puedes curarme, puedes sanarme. Es esto lo que nos enseña esta mujer, esta excelente madre, el coraje de llevar su propio dolor delante de Dios, delante de Jesús, tocar la ternura de Dios, la ternura de Jesús. También hagamos nosotros, hagamos la prueba de esta oración. Pensemos cada uno en nuestra propia historia, que siempre hay cosas feas en una historia, siempre. Vamos donde Jesús, le tocamos el corazón de Jesús y le decimos: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y nosotros podríamos hacer esto
si tenemos siempre con nosotros el rostro de Jesús, si entendemos cómo es el corazón de Cristo, cómo es el corazón de Jesús, un corazón que tiene compasión, que lleva para sí nuestros dolores, que lleva consigo nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestros fracasos, pero un corazón que nos ama así como somos, sin maquillajes, nos ama así. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y para esto es necesario entenderle a Jesús, tener familiaridad con Jesús. Y vuelvo otra vez al consejo que les doy. Lleven con ustedes siempre un pequeño evangelio en sus manos y lean cada día un pasaje. Y ahí encontrarán a Jesús así como Él es, como Él se presenta. Encontrarán a Jesús que nos ama tanto, que nos quiere tantísimo. Recordemos la oración. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Una bellísima oración. Lleven con ustedes el pequeño evangelio en su cartera, incluso en el celular. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a rezar esta bella oración que nos enseña una mujer pagana, no una cristiana, no una judía, una pagana. Que la Virgen María interceda con su oración para que crezca en cada bautizado la alegría de la fe y el deseo de comunicarla con el testimonio de una vida coherente. Que nos dé el valor de acercarnos a Jesús y decirle, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Digne efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnazione coniovim, per passione meius et cruce, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, continuo a pregare per sigo il Libano, rezando por el Líbano le altre y situazioni por las otras drammatiche nel situaciones mondo dramáticas en el mundo que causan sufrimiento a la gente, a las poblaciones. Mi pensamiento va también cara Bielorrusia. a la querida Bielorrusia.
Sigo con atención la situación postelectoral de este país y hago un llamamiento al diálogo, al rechazo de la violencia y al respeto de la justicia y del derecho. Confío a todos los bielorrusos a la protección de la Virgen, Reina de la Paz. Saludo con afecto a todos ustedes, romanos y peregrinos de diferentes países. En particular, saludo a los religiosos brasileños que están aquí en Roma presentes, con tantas banderas del país. Estos religiosos sigan espiritualmente la primera Semana Nacional de la Vida Consagrada que se celebra en Brasil. Feliz Semana de Vida Consagrada. Adelante. También un saludo a los valerosos chicos de la Inmaculada. Estos días son días de vacaciones que puedan ser un tiempo para reforzar el cuerpo y el espíritu y momentos dedicados a la oración, al silencio y al contacto con la belleza de la naturaleza cada día. Pero la pandemia ha expuesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado grandes desigualdades y discriminación en su devastador camino y las ha aumentado. Por lo tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es esencial encontrar una cura para un pequeño pero terrible virus que pone al mundo entero de rodillas. Por otro lado, debemos curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación, hay una opción que, según el Evangelio, no puede faltar. Es la opción preferencial por los pobres. Y esta no es una opción política, ni una opción ideológica o una opción de partido ni política. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Y el primero que la hizo fue Jesús, lo hemos escuchado en este texto litúrgico de la segunda carta a los romanos a los corintios. Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se hizo uno de nosotros. Por esto es en el centro del Evangelio está esta opción, al centro del anuncio de Jesús. El mismo Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Aniquiló a sí mismo para convertirse en un siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces fue juzgado como un hombre impuro, porque iba donde los enfermos, donde los leprosos, y estos contaminan a la gente según la mentalidad de esta gente. Y él ha arriesgado para estar cercano a los pobres. Por esto los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos, a los encarcelados, a los marginados y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa.
podemos leer el protocolo famoso por el cual estaremos siempre juzgados todos. En el Mateo 25. Este es un criterio clave de la autenticidad cristiana. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres es una tarea de pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia. Así decía San Juan Pablo II. Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres. La fe, la esperanza y el amor nos empujan necesariamente hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá incluso de la asistencia necesaria. Se trata de caminar juntos, dejándonos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo sufriente, dejándonos contagiar por su experiencia de salvación, su sabiduría y su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar con el futuro, debemos trabajar juntos para curarlas, para cambiarlas. Y a esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el extremo y llega a las fronteras, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Es lo que hemos escuchado. A todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica. Por supuesto, pero esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental. La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales. Salimos o mejores o peores. No deberíamos salir mejores de esta crisis, de esta pandemia, para mejorar la injusticia social y la degradación ambiental. Hoy tenemos una ocasión para construir un mundo diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de bienestar social. Yo no estoy con esto condenando la asistencia, la beneficencia. Las obras de asistencia son importantes, incluso las de voluntariados. Es una de las estructuras más bellas que tiene la Iglesia. No solo hay que hacer asistencia, sino que ir más allá para resolver los problemas que nos empujan a hacer asistencia. Es una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. Este tipo de beneficio está disociado de la economía real, la que debería beneficiar a la gente común. Y también es a veces indiferente al daño infligido a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta necesidad ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía en la que las personas, especialmente los más pobres, estén en el centro. Y también nos anima a diseñar el tratamiento de los virus, dando prioridad a los que más lo necesitan. Qué triste sería si en la vacuna para el COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería muy triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad
de tal o cual nación, y en vez de ser universal para todos. Y qué escándalo sería si toda la ayuda económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se centrara en redimir, en rescatar las industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, de los marginados, a la promoción de los últimos, al bienestar común y a la cura de la creación. Son criterios para elegir cuáles serán las industrias que ayudarán, las que contribuirán a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos y al bienestar común y la cura de la creación. Son criterios. Si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el doctor del amor divino integral, es decir, de la curación física, social y espiritual, como la que hacía Jesús, debemos actuar ahora para curar las epidemias causadas por pequeños virus invisibles y para sanar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. No olviden este protocolo sobre el cual seremos juzgados. Mateo 25. Pongámoslo en práctica en esta reanudación para salir de la epidemia. Y a partir de este amor, dice este Evangelio, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. De lo contrario, saldremos peor de esta crisis. Que el Señor nos ayude, que nos dé la fuerza para salir mejores, respondiendo a las necesidades del mundo de hoy. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los